Y ahí va, lunes 23 de septiembre. Mucho para contar, arranca una semana intensa, como todas en la Argentina, pero esta particularmente con Milei en Wall Street, allá en Nueva York, para hablar este martes por primera vez ante la Asamblea de la ONU, con Diana Mondino, que ya avisó que la Argentina se bajó del Pacto del Futuro, o lo que era la Agenda 2030, que firmaron casi todos los países de la ONU, ahora menos la Argentina, porque para el gobierno es parte de una agenda totalitaria y demás cuestiones. Fuerte caída en la aprobación de Milei en todas las encuestas. Hay un cambio de tendencia en la imagen del libertario y su experimento de gobierno. Bueno, nos vamos a meter en eso. Mientras tanto, el gobierno anticipó que habrá cortes de luz programados en el verano. Los que han vivido los cortes de luz programados en otras épocas de la Argentina lo estarán recordando en este momento. La crisis de Milei, la industria pyme cayó 8,7% anual en agosto y más de 1.200 empresas cerraron solo en junio. Esta semana puede haber novedades con las universidades. Está al caer el veto de Milei al aumento aprobado por el Congreso presupuestario para las universidades. Los gremios docentes y no docentes convocaron a un paro nacional para jueves y viernes para visibilizar la situación. Los incendios en Córdoba, loco, tremendo lo que está pasando. Arde Córdoba, más casas afectadas, decenas de personas evacuadas, un panorama poco alentador. Hay 2 detenidos y en paralelo piden que se declare la emergencia nacional. Bueno, todo eso en el próximo rato, mientras dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Yo les propongo arrancar por la fuerte caída en la aprobación de Milei para darle contexto a todo lo demás que vamos a contar. Es buen arranque, Mati. El gobierno entró en alarma en las últimas horas cuando recibió los resultados del último trabajo de Poliarquía, una de las encuestadoras más respetadas del mercado. El sondeo traía un dato demoledor, que es que el presidente perdió 7 puntos de imagen positiva en septiembre y arrastró en una magnitud similar la consideración sobre su gobierno. El título del trabajo es Primer mes fuertemente negativo para el gobierno nacional, caída generalizada de la mayoría de los indicadores de humor social y apoyo político. Así dice Poliarquía. El relevamiento de la firma de Alejandro Katterberg y Eduardo Fidanza presenta un cambio total de la percepción del gobierno de Milei, que acumula malas noticias. Por primera vez, el temor a la desocupación supera a la inflación. 1 de cada 2 argentinos afirma que la suba de tarifas los afecta mucho y casi un tercio ya responsabiliza a las políticas del libertario por las actuales penurias económicas. Empieza a perder efecto la pesada herencia del gobierno de Alberto Fernández. Este cambio se produce luego de 8 meses de estabilidad y por primera vez la imagen del presidente Milei empieza a mostrar signos de desgaste. No solo Poliarquía, otra encuesta de Opina Argentina, muy comentada en las últimas horas. El gobierno sufrió una caída inédita en sus niveles de aceptación. Según la consultora Opina Argentina, también luego de 8 meses de una valoración estable, en septiembre el 56% desaprobó la gestión del gobierno y entre los votantes de Milei, el 36% opinó negativamente. Acá me parece que hay un dato novedoso. Entre los que votaron a Milei. Ahora vamos a profundizar ahí. Mujeres, habitantes del AMBA y votantes de Milei en las elecciones generales son los segmentos que más explican la caída en la valoración del gobierno. El 56% valora negativamente la gestión, el 41% positivamente, mantiene de todas formas un nivel alto ahí de aceptación, pero esa tendencia, según todas las encuestas que aparecieron en las últimas horas, parece empezar a revertirse. Entre los votantes de Milei en las generales del año pasado, la aprobación en agosto era del 84%. Y en septiembre cae al 64%. Cae 20 puntos la aceptación, la valoración del gobierno entre los propios votantes de Milei, al menos de los que votaron a Milei en las generales del año pasado. Todas las áreas de gestión registran un declive en la evaluación. Política económica, 56% de valoración negativa. Salud, 61% negativa. Educación, 58% negativa. La evaluación política de ayuda hacia los pobres, 60% de negativa. Obra pública es la política peor evaluada, obviamente. Fue paralizada totalmente y eso se siente mucho en los pueblos, en las ciudades, en las provincias, con ahí una aprobación de solo el 25% de esa materia. En línea con el retroceso en la valoración de la gestión, la idea de que el país con Milei va por el buen camino también registra un deterioro. Entre mayo y septiembre pasa de 50% a 41%. Los habitantes del interior de la provincia de Buenos Aires son los más optimistas respecto del rumbo del país, 48%, mientras que en el área metropolitana de Buenos Aires se registran los mayores niveles de pesimismo, un 65% cree que el país va por mal camino. Esto según Opina Argentina.
La percepción sobre el accionar del gobierno en torno a las universidades también. Es notable la caída. En abril, mes de la movilización masiva en Plaza de Mayo, la mitad todavía apoyaba al gobierno en ese conflicto. En septiembre el respaldo cae al 35%, mientras casi el 60% rechaza totalmente la política oficial hacia las universidades. Hasta Majul en La Nación Más habló de una caída de Milei y mencionó la encuesta de Opina Argentina. Majul, que es más mileísta que Conan, dice que hay un cambio de tendencia. Mirá. Si después de 10 meses, ¿cómo decirlo?, se empezó a dar vuelta la taba. Recién escuchábamos a Facundo Nescampis con las encuestas de Opina, donde dice que por primera vez después de 10 meses la imagen positiva al gobierno está empezando a bajar. No de manera abrupta, pero sí de a poquito por algunas cuestiones que pasaron en los últimos días. Ahora escuchen lo que dice José Luis Espert cuando Majul en La Nación Más le pregunta por las encuestas, porque hay un panorama generalizado de encuestas que muestran una caída en el apoyo de Milei. ¿Qué lectura se está haciendo dentro del gobierno de algunas encuestas que empiezan a hacer notar que está mermando el apoyo a la gestión y el apoyo a Milei después de 10 meses, ¿no? Me parece algo natural, que no hay que dramatizar. No hay que dramatizarlo. No, ni tampoco descalificarlo. Me parece una cosa lógica que pase. A ver, aquello que entendemos, pero pensar que esta es una sociedad con la educación destruida, sin capacidad de discernir, sabemos y vemos que desde el punto de vista calendario, desde el punto de vista del calendario, acá ha subido el desempleo, la economía colapsó en la primera parte del año y la pobreza va a subir. Claro, José entonces, Luis. Por eso. Es espectacular. Es un buen análisis. Vamos a diseccionar muy brevemente lo que acaba de decir José Luis Espert. Primero, ustedes son unos negros de mierda que no entienden lo que está pasando. Ya se van a dar cuenta. Nosotros los que entendemos de economía. Ignorantes. Los que sabemos leer la realidad y que... ay, Dios, estos tipos. Hay que explicarles todo. Hay que explicarles todo. La gente es boluda. La gente es boluda y no se da cuenta que en realidad vamos por buen camino. Claro, el hambre no lo deja pensar también. Eso es un poco lo que dice José Luis Espert, pero después es interesante porque hasta ahora la sociedad había despertado por primera vez después de décadas de populismo y no sé cuántas cosas más, se había dado cuenta y ahora sí apoyaba los verdaderos cambios que necesita la Argentina. Corte A, se movieron un poco las encuestas. Bueno, pasa que son medios negros, ¿entendés? Ay, Dios, ¿qué crees también? La gente es boluda. O sea, son unos fenómenos cuando te votan, son unos boludos cuando empiezan a avisarte que la cosa no funciona. Bueno, esa es la línea Espert de la interpretación de las encuestas que están apareciendo por estas horas. Solo una consultora le da buenos números a Milei. Es un estudio nacional de Isasi Burdman que publica Clarín. En líneas generales dice que el oficialismo se mantiene arriba, dice que la imagen de Milei sigue superando los 50 puntos mientras los líderes opositores no se recuperan. El resto, todas las encuestas están dando una caída en la imagen de Milei. Tuni Coleman en Página 12 relevó a varias. La totalidad de los 10 consultores y encuestadores consultados diagnosticaron que Javier Milei y su gobierno sufren una fuerte y dramática caída en la aprobación y opiniones positivas. La mayoría menciona que los que están en contra del libertario se acercan al 60% y que los que están a favor andan ahí arañando el 40%, o sea, perdió 20 puntos en 10 meses. Si comparás los datos de la última elección con cómo le está dando ahora a Milei. Los apoyos de antes, varones jóvenes, más bien de sectores populares, con trabajos precarios y principalmente del interior del país, se van perdiendo por el ajuste. Se mantienen los de clase media alta o alta, ex votantes de Juntos por el Cambio. La ofensiva contra los jubilados, el presupuesto universitario y el festejo del asadito en Olivos aportaron al derrumbe en la imagen presidencial. Bueno, hasta ahí más o menos un panorama de cómo están las cosas según las mismas consultoras y encuestas que hasta hace 1, 2, 3 meses le daban a Milei una imagen inalterable, ¿no? Ahí, 50%, bien, arriba, a pesar de todo, etcétera, etcétera. Bueno, parece haber un cambio en tendencia. ¿Qué explica eso? Bueno, atención para lo que para mí esta semana va a ser el dato más importante. El INDEC informará este jueves el dato de la pobreza y de la indigencia del primer semestre de este año. Será el primer mapa social del experimento libertario de Javier Milei. Según los informes privados, la pobreza golpeó a más de la mitad de la población en junio. Nota de Martín Ferreira en Tiempo Argentino este domingo dice que
El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas prevé un 54,6% de pobreza, la Universidad Torcuato Di Itela un 51,9% y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA 52%, cada una con sus metodologías, mientras la indigencia se acercaría dramáticamente al 20%. El informe del segundo semestre de 2023, un tramo que incluye los últimos 5 meses del gobierno de Alberto Fernández y los primeros 20 días del gobierno libertario, indicó que la pobreza en ese momento, a fin del año pasado, afectaba al 41,7%. La indigencia era del 11,9%, según datos oficiales del INDEC. El resultado del gobierno de Alberto Fernández fue mayor pobreza. El resultado del gobierno de Mauricio Macri fue mayor pobreza. Ya van 2 gobiernos seguidos que aumentan la pobreza en la Argentina. Lo que hay que ver es cuánto la aumentó Milei en 6 meses. Posiblemente, y vamos a corroborarlo en los próximos días, más que Macri y Alberto juntos en 8 años. En agosto pasado, los microdatos de la encuesta permanente de hogares del INDEC confirmaron que en los primeros 3 meses de Milei en el poder, la pobreza aumentó al 54,8%, lo que significa que en ese lapso, casi 5 millones de personas de clase media cayeron en la pobreza, ni hablar la indigencia, ¿no? Que casi se duplica, ¿no? Los sectores que ya estaban muy complicados están peor. Los sectores que ya habían sido empobrecidos por los anteriores gobiernos están peor 6 meses después. Bueno, veremos, ¿no? Eso vamos a tener el jueves, el dato ya oficial del INDEC de cuánto es la pobreza, ya medida en toda de Milei, el primer semestre del año. Mientras Milei está en Wall Street tratando ahí de sacarse fotos con Elon Musk, tocando la campanita y demás, esto está pasando en la vida real también de las personas. Atención al verano, gente. ¿Qué pasó? Atención al verano. Sí. No sé si ya tienen planes. ¿Tienen planes para el verano? Estoy juntando plata para comprarme un generador eléctrico. ¿A qué te referís? ¿A las canciones que van a salir en el verano? Los hits del verano. Los hits. ¿Tienen la mallita del año pasado? ¿Sirve todavía? ¿Sí? ¿O hay que ir comprando? Yo espero que sí. No sé. Ojalá realmente funcione. No estoy seguro. ¿La ropa del verano pasado entra este verano, chicos? No estoy seguro. Buscando amigos con pileta. Bien, vayan buscando amigos con pileta, vayan buscando amigos con generador eléctrico. No, Sí. ¿por qué? El gobierno anticipó que habrá cortes de luz programados en el verano. ¿Pero qué? Lo confirmó el jefe de gabinete Guillermo Francos. Va a tener que programarse algún corte, dijo este domingo en Radio Mitre. Va a haber una programación sobre... que está todavía analizándose, lo hablaba el otro día con el secretario de Energía. Se supone que puede haber si bien un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente, como vos sabés, no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, ¿no? Con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, los sectores industriales, ¿no? Bueno, el jefe de ministros también defendió los aumentos de las tarifas, los tarifazos de estos meses y los que van a seguir, y planteó que va a ser necesario seguir sincerando el costo de los servicios para reducir los subsidios. Obviamente, el funcionario de Milei responsabilizó al kirchnerismo y a los gobiernos anteriores por la falta de inversión y el retraso de las tarifas. Sin embargo, en la vida real, en febrero el gobierno de Milei suspendió proyectos de generación de energía, en julio directamente los cancelaron y ahora en septiembre se quejan de la falta de generación del gobierno anterior. Es espectacular. Claro. El secretario coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, reconoció el pasado martes que va a ser un verano complicado en materia energética. Y hace unas semanas el interventor del ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Darío Arrué, había advertido que no solo van a faltar algunas instalaciones de transporte de energía y distribución, sino también de generación. En julio, un informe de Camesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, advirtió que en el próximo verano la generación eléctrica no alcanzará para cubrir los picos de demanda y que habrá cortes masivos de energía en el país. Y avisó en julio que si no invertían de manera urgente, en el verano iba a faltar energía. Adivinen qué pasó. Spoiler, nunca hicieron las inversiones necesarias. Decía Camesa, de no contar con la importación considerada y agotando las reservas operativas, será necesario realizar cortes en la demanda. A diferencia de lo que ocurre habitualmente con los cortes de electricidad, sobre todo en los grandes centros urbanos, especialmente en el Gran Buenos Aires, capital y alrededores,
que tiene que ver más que nada con las redes de distribución, ahora el país va a un escenario crítico en materia de generación de energía, que va a desencadenar en que directamente falte. No es un problema de que se distribuye mal, sino que va a faltar de origen. Es decir, no por problemas, como suele pasar en cada verano con vecinos puteando de Denora, de Desura, de Delap y qué sé yo, sino en este caso por falta de generación, falta en el origen, básicamente por, advertido esto por el propio informe de Camesa, falta de políticas públicas que anticipen lo que iba a ser un verano complicado. Entonces lo que hace el gobierno ahora es avisarte que se va a cortar la luz, como para ir preparando un poco el terreno, con lo que eso significa, ¿no? Porque vos venís de pagar un aumento de tarifas considerable, fuerte, de que eso resiente la capacidad económica de toda la familia, lo que estamos viendo, ¿no? Por estas horas, lo difícil de llegar a fin de mes, en gran medida porque gran parte de los ingresos han ido en el aumento de transporte, en el aumento de los servicios y demás. Si encima a eso le sumás que en el verano va a haber cortes de luz, bueno, atención, esto lo venimos advirtiendo desde julio cuando salió este informe de Camesa. Ahora recién el gobierno dice, uy, sí, capaz va a faltar la luz. Ojo con lo que pasa en el verano cuando empiece a faltar la luz. Seguimos con la crisis de Milei, pero otro dato. Mientras toca la campanita en Wall Street, la industria pyme cayó 8,7% anual en agosto. La actividad manufacturera acumula una retracción de casi el 17% en los primeros 8 meses del año. Si bien hubo un crecimiento mes a mes, para la CAME eso no implica un cambio de tendencia. La entidad empresaria, ¿no? Estamos hablando de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, los empresarios del sector, fue clara. Todavía no se ven señales firmes de un cambio de tendencia o de reactivación. Además, dicen, el uso de la capacidad instalada fue del 60%. Es decir, el 40% de las máquinas están apagadas. Al pedo prenderlas porque no van a vender nada, no tienen necesidad de producir. Bueno, y a esto se suma otro dato. Más de 1.200 empresas cerraron solo en junio tras la crisis generada por Javier Milei y la recesión que profundizó el gobierno. Así lo precisó un informe del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que advirtió que entre noviembre de 2023 y junio de 2024 se redujo la cantidad de empleadores en casi 11.185 casos, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, referida a la Seguridad Social, es decir, datos oficiales del gobierno. De este modo, desde que asumió el gobierno de Milei, se perdieron 232.705 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, es lo que advierte este informe del CEPA. Bueno, ahí la vida real de la gente y Milei con la campanita mientras tanto en Wall Street. Otra novedad que puede ser noticia esta semana: universidades en conflicto. Está al caer el veto de Milei al aumento presupuestario para las universidades aprobado por el Congreso hace 2 semanas. Le tiene que meter pata, ¿no? Porque tampoco tiene tanto tiempo. Tiene 10 ¿no? días. 10 Ah. días hábiles para vetarlo. Están ahí negociando con la oposición porque si lo veta, obviamente eso vuelve al Congreso, como Claro. pasó con las jubilaciones, y están viendo si el veto resiste otro asadito en Olivos, digamos. ¿Sigue habiendo 87 héroes o hay menos héroes o más héroes? ¿Cuántos son los héroes que van a querer Claro. sumarse no solo a... El heroísmo de quitarle guita a los jubilados, Sí. sino también a las universidades. capaz que por otro asadito, ¿no? ¿Quién te dice? No. Un asadito más. Bueno. Me bancás en el veto al aumento de las universidades y te comes un asadito más con Ejabo en Olivos. Yo lo haría. Veremos si le dan los números, si están los 5 radicales, Sí. los 5 perros de Milei. Sí, claro, los 5 Y mascotas. Las 5 mascotas, bueno, veremos, ¿no? Mientras tanto, los gremios docentes y no docentes convocaron a un paro nacional para el jueves 26 y viernes 27 para visibilizar la situación. Salen a la calle las universidades. Por otro lado, se está organizando una gran marcha universitaria que intentará replicar la masividad de la primera, que fue el 23 de abril. Organizan ahí las universidades, los sindicatos y los centros de estudiantes y será, como todo indica, en la primera semana del mes próximo, ¿no? Para eso se está trabajando. El Consejo Interuniversitario Nacional se va a reunir este martes 24 a las 17:30 para dar una conferencia de prensa y confirmar el día, que entonces está previsto para el 2 de octubre. Mañana vamos a tener la confirmación. Además, el 27 habrá jornadas de visibilización en todo el país y los rectores van a difundir un documento consensuado, que seguramente va a ser duro y crítico con la política universitaria del gobierno de Milei. Las acciones no solo son en la calle, también en el Palacio, porque los rectores de las universidades de todo el país están conversando con diputados de cada una de sus provincias para que no acepten el veto.
dan por descontado que el veto va a llegar, aunque se trata del 0,14% del PBI. Realmente, si eso pone en riesgo el equilibrio fiscal del gobierno, qué frágil está ese equilibrio. Si bien consideran que no va a ser una tarea fácil, tienen alguna esperanza porque el peso de una decisión así impacta en los territorios provinciales especialmente, más allá de que siempre la atención se lo lleva la UBA y los pibes que estudian en Buenos Aires y qué sé yo. En el país hay 115 universidades, 63 son públicas y acapara el 80% de los estudiantes universitarios de los más de 2,5 millones que existen en el país. Por lo tanto, todas las provincias tienen en cada una de sus universidades nacionales un problema ahí a resolver, y porque además, al igual que con las jubilaciones, el tema universitario pega en la opinión pública. Todas las encuestas que mostrábamos al comienzo de este resumen, en gran medida todas destacan que hubo un momento de quiebre con la marcha universitaria y que esa imagen del gobierno atacando a la universidad pública, a la educación pública en general, al igual que a los jubilados y festejar en Olivos, entre otras cosas, por supuesto más allá de la precarización cada vez mayor en la vida real de las personas, empieza a indicar, por lo menos según las encuestas hasta ahora, que cae la imagen del presidente. El tema universidades pega, y lo vimos lo que fue aquella masiva movilización en abril, que creo que nadie se imaginaba cuando salió a la calle realmente que iba a haber tanta gente. Bueno, veremos si ante el veto y esta discusión que se viene, se genera otra movilización de esas características y en distintas partes del país. Cambiamos de tema. Arde Córdoba. Tremendo lo que está pasando en Córdoba. Más casas afectadas, decenas de personas evacuadas. Un panorama un poco alentador. Imágenes que circulan muchas por Twitter, en redes sociales, de los propios brigadistas y los vecinos del lugar difundiendo las imágenes. En el predio de Capilla del Monte hay cerca de 300 bomberos trabajando para combatir el fuego. Ya hay 2 detenidos. Hay que ver, ¿no? Si realmente hicieron algo, si son como siempre chivos expiatorios rápidos para mostrarle a la opinión pública que ya alguien está pagando por esto. Se trata de un joven de 19 años detenido en las últimas horas por orden de la justicia, y el viernes ya habían detenido un hombre de 31 años en la costanera sur de San Esteban que, según dijeron, circulaba con un bidón de nafta y supuestamente intentaba prender fuego. ¿Qué dicen los vecinos? Bueno, reclamaron que el gobierno declare la emergencia nacional, aseguran que los brigadistas no dan abasto y que necesitan un recambio urgente. Desde el gobierno provincial declararon zona de desastre, ya hay algunas provincias que comenzaron a colaborar. La provincia de Buenos Aires, de hecho, mandó 2 helicópteros hidrantes que ya estaban trabajando ahí en la zona. El móvil de Crónica estaba en los incendios y se acercaron 2 mujeres que estaban escapando del fuego. Una de ellas, desesperada, pidió ayuda porque Milei y Yarlora dicen que los abandonaron. Y otra, llorando, dice que detrás de esto hay, por supuesto, un millonario negocio inmobiliario. Mira, estamos en vivo en Crónica, 2 segundos. Recién la escuchaba llorar porque estaba por perder su casa. Yo soy vecina de Capilla del Monte, mi familia vive toda en San Ignacio, así que estamos muy preocupados. Necesitamos ayuda provincial, nacional, urgente. Acá hay un desastre, parece un lugar de guerra. Por favor, necesitamos la ayuda de todos. Gracias. Qué declaración, Marco, ¿no? Es un desastre. Es una hijos de puta, porque esto es intencional, lo prenden intencionalmente. Estamos, son hijos de puta. Estamos en vivo en Crónica, diga lo que quiera, señora. Son sus hijos de puta. Todos. ¿Quiénes lo prenden? Todos estos negociados de mierda, de este presidente de mierda que votaron todos estos hijos de puta, es un negociado enorme, un plan enorme. Gracias. Claro, siempre, siempre sí. Está la duda de lo intencional por el tema inmobiliario. Bueno, hay intencionalidad porque hay detenidos. No, claro. Básicamente un caos. Están destruyendo la provincia. ¿Y qué puede? Bueno, ahí los testimonios de los vecinos ahí, ¿no? Tratando de zafar del fuego, escapando también muchos de sus casas, hay muchos evacuados, y ahí directamente haciendo responsables al gobierno nacional y provincial. Una de las vecinas ahí, en el lugar. Esto no es especulación desde lejos, estábamos opinando desde Buenos Aires, qué sé yo. Ahí, al lado del fuego había una señora que decía, acá hay un negocio inmobiliario, son todos unos hijos de puta, sí, culpando a todos los que no están haciendo nada al respecto, ¿no? Bueno, todas las imágenes que llegan desde Córdoba son brutales. Esto tampoco es una novedad, no es algo que ocurra ahora porque gobierna Milei. Esto viene pasando cada año de los últimos años, no solo en Córdoba, sino también en la provincia de Santa Fe y en distintas zonas de la Argentina, donde generalmente se atribuye este tipo de incendios a esta época del año por condiciones climáticas, pero también porque, bueno, a veces cuando ves cómo avanza el fuego decís, qué prolijo está eso, ¿no? Qué prolijo arrancó el fuego justo
en una zona en la que tal vez algunos necesitan allí emprender negocios inmobiliarios o del agro, ¿no? También. Bueno, otro testimonio, un apicultor que perdió todo con los incendios denuncia que el poder político quiere correr a los pobladores para construir una autovía que propicia el saqueo de recursos que existen en ese lugar. Mira, estamos en vivo en... ¿Vos crees que hay sectores que están interesados en que haya fuego, que se produzca fuego, de que se quemen muchas hectáreas? Yo creo que sí. Si ¿Con qué beneficio? Digo, ¿hay subsidios para combatir el fuego? ¿Qué es lo que pasa? No sé cuál es. Acá quieren pasar la autovía, que es un plan de varias naciones, que ya se hizo una parte con mucha oposición del pueblo, que solamente la política lo quiere. Es una ruta de saqueo para saquear recursos naturales, y bueno, no sé, no nos querrán acá, no sabemos. San Esteban tiene una mina de oro, con esto nos quedamos sin agua. Bien, ahí están los testimonios en el lugar de los hechos. Atención a lo que está ocurriendo en Córdoba entonces, y a prestar atención ahí sobre todo a lo que por estas horas, por supuesto es la prioridad total y absoluta, que es las vidas, ¿no? Las vidas, las personas allí escapando del fuego, que tengan la asistencia que merecen, ¿no? Porque también al mismo tiempo uno ve cuáles son las reacciones políticas a todo esto. Desde el gobierno nacional nada, absolutamente nada. No parece haber consideración de que eso queda en la Argentina y que hay que hacer algo. Desde el gobierno provincial, bueno, más allá de la declaración de emergencia y el pedido a nivel nacional para que se declare la emergencia nacional, con proyectos incluso para eso en el Congreso, lo que hay que ver también por las próximas horas es qué ocurre con las condiciones climáticas. Se habla de un viento fuerte que le impide a los aviones hidrantes asistir ahí en la zona, bueno, a prestar atención también. Y algo que estoy viendo que me preocupa más en términos humanos y personales, muchos comentarios en Twitter de que se jodan los cordobeses que votaron a Milei, ¿no? Sí, hay algo que eso lo vi mucho en Twitter, en varios comentarios de... Con porcentaje, de que qué no sé raro qué, eso, ¿no? Que ahí en la zona esa un 80, un 75, no sé qué. Qué raro eso, ¿no? Sí. En un momento en el que, qué sé yo, a mí me parece que lo que hay que tener, más allá de articulaciones políticas y estrategias, lo que hay que tener primero que nada es un poquito de humanidad. Sí, claro. Para contrarrestar semejante ola de crueldad, ¿no? y de violencia que baja de lo más alto del poder político, decirle, te estás prendiendo fuego por votar a Milei, cuando además los incendios no es que nacieron ahora con Milei, seamos honestos. Claro. Habla ahí de una preocupante falta de sensibilidad y de humanidad de sectores de la sociedad que bueno, qué sé yo, han decidido votar otra cosa, no sé, sí. No por eso se merecen que se les prenda fuego todo, ¿no? Sí, qué sé yo. Me Además, cuesta mucho leer ese tipo de mensajes. Sí, además ponerte en un lugar, digamos, mirá, ahora los cordobeses, qué sé yo, que tanto... Bueno, si hay una forma de alejar definitivamente a los cordobeses, claro. Decirle, bien quemado estás, hijo de mil puta. Claro. O sea, no me parece una forma de convencerlo. Así no me vas a convencer, claro, ¿no? Es una locura. Al margen de que estamos hablando, qué sé yo, no sé, bueno, ya lo dije, ¿no? Estamos hablando de vida, estamos hablando de las casas de la gente, de la naturaleza, de los animales, de la naturaleza. Bueno, en definitiva todo de la vida de la gente, porque esa gente va a tener que empezar de cero, o sea, realmente hay mucha preocupación por pero lo que viste dejó que este incendio. Con esto y con cuando, qué sé yo, lo dijimos acá, cuando pasó lo de la represión a los jubilados, de leer mensajes que bueno, muchos jubilados votaron, igual que lo de las universidades, muchos los votaron, pero ¿qué tiene que ver gente que se está quedando sin laburo y dice, bueno, qué sé yo, fíjate a quién votás. Sí, con los estatales también pasa mucho. Ante un gobierno que expresa permanentemente desprecio, violencia política, crueldad en todo lo que hace y aplica, responder de la misma forma es alimentar esa dinámica que favorece el relato libertario. Aparte, imagínate que en el fútbol es chocante. A mí me chocó ver mensajes y posteos de macristas diciendo, prácticamente festejando la derrota de Boca. Sí, imagínate en fútbol, que es un partido de fútbol, en definitiva. Imagínate si quema un pedazo de país. Es interesante eso que marcás, porque hasta el propio Milei y toda la tropa libertaria, automáticamente y a la misma hora, luego del superclásico, salieron casi a celebrar hinchas de Boca, claro, como Milei, que había perdido Boca, y ahí está, eso es por culpa de haber votado a Riquelme. Vos decís, ¿qué sé yo? De fútbol, ¿viste? Claro. Mirá si la pelota entraba, ¿viste? Pegó en el palo, no sé. Sí, mirá si le cobraron el último gol. Bueno, claro. Pero por eso, si es chocante en el fútbol, imagínate si te está quemando la casa de al lado, digamos. Claro. Mucho más interesante en términos políticos, me parece, por ejemplo, por lo que está pasando en Córdoba, sin decir demasiado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires mandando
aviones hidrantes para colaborar con los rescatistas de Córdoba para apagar el fuego, ¿no? Sin ir y atrás decir, ahí tenés, jodete por votar a Milei, acá van mis aviones. No, los mandan, colaboran y punto, ¿no? Y después el que se quiera dar cuenta de eso o no, será un tema de cada uno. Pero me parece que en el proceso de tratar de convencer a alguien de que tal vez es mejor votar gobiernos que consideran intervenir de alguna forma en el bienestar de las personas, no lo vamos a lograr diciéndole jodete por pelotudo, se te está prendiendo fuego todo por haber votado a Milei, ¿no? Bueno, dicho eso, pasamos a Milei, que ya está en Nueva York. Llegó el Jabo a New York. Hacía un mes que no se iba de la Argentina, chicos. Bien, un récord, ¿eh? Hacía un montón que estaba en el país. Estaba aburrido. Ya has tenido, me imagino. Sí, se siente como en casa en Estados Unidos. ¿Cuándo nos vamos, Cari? ¿Cuándo nos vamos, Cari? Dale, más, falta mucho. Cari, dale. ¿A dónde podemos ir? Bueno, Jabo, vamos a New York. Ahí Milei y Caputo tienen una agenda apretada con inversores financieros, empresarios, que les reúne Susan Siegel, la presidenta del Council of the Americas. Siempre lista ahí ayudando a distintos gobiernos. Cada vez que va uno de la Argentina, ella, la Susan, está ahí para armarle reuniones con los empresarios. Bueno, Milei por estas horas debería ya tener su foto tocando la campanita en Wall Street, emulando al Carlos, ¿no? Carlos Saúl Menem en los 90 también fue a Wall Street y tocó la campanita. Ya se ven las banderas argentinas ahí en el edificio de Wall Street esperando a Milei para la campanita, ¿no? Qué lindo. Está empecinado en copiarle todo al Carlos, ¿no? Hay algo de eso, sí, por supuesto. Igual tiene que conseguir, ¿no?, la ovación que le hicieron en la Cámara de los Representantes a Carlos. ¿Te acordás cuando entró? Inigualable. ¿Te acordás? No sé, ya no. Como 15 minutos de ovación. Tremendo. Todos los de pie. representantes, los diputados yanquis aplaudiéndolo, pero... ¿Lo pasaste hace poco? Ni Menem podía creerlo. Rojas, ¿eh? Ni Menem podía creer. No. Mirá, me están aplaudiendo. Mierda. Bueno, no dejaban hablar de la ovación. Hay varias ya imágenes circulando de Milei ahí en Estados Unidos. Y se viene la campanita también. La pregunta es si regresará con proyectos concretos o solo fotos y likes de Elon Musk como hasta ahora, que lo banca un montón en Twitter pero no puso $1 en la Argentina. Milei llegó el sábado por la noche en un vuelo privado con su hermana Karina, con el ministro de Economía Caputo, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que estaba que se viajaba encima a Estados Unidos. ¿La invitaron? Sí. ¡Ay, la dejaron subir a la calecita! Bueno, ayer dio una entrevista en la sede del New York Times, visitó la tumba del rabino de Lubavitch en Queens, algo que hace siempre, ¿no? Que va a Nueva York. El gobierno está rogando por dólares, desesperados, en un estado de desesperación por la falta de dólares. Escuchen, esto fue el viernes. Las súplicas del ministro de Economía en la bolsa de Rosario para que los empresarios inviertan y saquen los dólares del colchón. Esto fue el viernes, escucha. Te va a pasar porque cuando uno hace los deberes, las cosas salen bien. Vuelvo siempre al ejemplo de el mal o buen alumno. A Argentina no le fue mal por casualidad, le fue mal porque era un mal alumno. Ahora Argentina es un buen alumno, entonces le va a ir bien. Por supuesto, si todos ustedes se convencen de esto, sacan sus dólares del colchón, se animan a invertir, le pierden el miedo al cuco del kirchnerismo, entonces sí, vamos a salir mucho más rápido y de nuestro lado pueden tener la certeza que se los vamos a devolver. Es a lo que vino este gobierno. Vos decís que Toto te diga, tenga la certeza. El que apuesta al dólar pierde, es chicos, tremendo. ¿Qué onda? Saquen los dólares del colchón. O sea, básicamente diciéndole y no los voy a defraudar. A la gente que tiene dólares y que tiene capacidad de invertir en la Argentina, loco, créannos que es cierto, que esto va por el buen camino y que se las vamos a devolver. Sí. Y los tipos estaban todos, después veía la imagen, ahí sentados en la silla, en la bolsa de tipo de brazo cruzado y medio como de costado, como diciendo, ¿vos decís? Además, la actitud de Caputo, hay que decirlo, no fue demasiado convincente. Más allá de la palabra, digamos, de la retórica, la forma en que lo dijo, yo te juro, no dan ganas. No te doy ni 2 pesos, Caputo. No dan ganas de invertir. Hubo un usuario que hizo la comparativa con Cositorto, pidiendo los ahorros. Dice, no hace falta que vendan en la casa, saquen unos dolaritos que tienen por ahí, pónganlo, qué sé yo. Pero Cositorto era mucho más convincente. Sí, tenía más ímpetu a la hora de plantear eso. El mejor oratoria, por lo menos. Bueno, pero esta declaración de Caputo va en línea con el pronóstico que hizo José Rolandi 10 días atrás y que ya había generado alguna advertencia. Esto fue en el aniversario de Shell. Escuchen, dijo, si el sector privado no da un segundo paso, esto se cae. A ver. Mostramos claro hacia dónde queremos ir.
vamos hacia la libertad, hacia el libre mercado. Entendemos que esto es una demanda de todo el sector privado, pero si el sector privado no da el segundo paso, esto no se cae. Digamos, de vuelta, no importa el consenso. Nosotros conseguimos estas reformas con el consenso mínimo. Pegó en el palo y entró 36-36 y Victoria empujó la pelota. Ya está, las reformas las tenemos. Para que esto se mantenga hay que invertir. Si el sector privado se queda especulando y esperando a ver qué pasa en las elecciones de medio término, a ver si Milei reelige en 3 años, generamos una profecía autocumplida. O sea, ¿se dan cuenta? Ahí está. Primero Toto Caputo, después José Rolandi, ahí lo escuchábamos también. Suplicándole al sector privado, loco, inviertan. Yo te juro que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino y que te la vamos a devolver. Si ustedes no invierten, esto se cae. Realmente la súplica, la desesperación del gobierno pidiendo dólares a los que tienen los dólares, habla de la fragilidad del esquema económico del gobierno. Dice Diego Genud este domingo en El Destape, en un rato su columna también acá en Maldita Suerte, que al margen de las reuniones con fondos de inversión que tendrán este lunes en Nueva York, Milei y Caputo rezan para que Donald Trump los salve del mismo escenario que el superministro Sergio Massa intentó evitar por todos lados hasta que se vio obligado, estamos hablando de la devaluación al día siguiente de las PASO. Los que conocen la lógica que prima en el fondo insisten en que la salida de Rodrigo Valdés, el chileno, dejó sin excusas a Milei, la salida de Rodrigo Valdés del fondo. Salvo que Caputo logre el préstamo que prometió hace tiempo o que Milei esté pensando en aumentar las retenciones al agronegocio, todo lleva a la extrema derecha a subordinarse a la lógica de un poder financiero que quiere garantías de que no habrá dolarización, sino devaluación. Wall Street exige lo suyo, dice Diego ahí, mientras en Wall Street está el Jabo y que tendrá reuniones, foto con Elon Musk y que también tiene novedades francesas. Orián Flecher, buen día. Buen día. Con el posicionamiento de la Argentina en el mundo en general, ¿no? Frente a estos temas. Totalmente. Vamos a hablar de la Agenda 2030, pero primero para completar la agenda de Jabo, tiene en su libreto apuntado 2 bilaterales, una con Daniel Noboa, que es el presidente de Ecuador, y otra con la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen. Okay. Lo que no está previsto es que se reúna con funcionarios de la Casa Blanca, pero nunca se reúne con funcionarios de la Casa Blanca en ninguno de sus viajes a Estados Unidos lo ha hecho. El martes, entonces, mañana se va a subir al atril, va a hacer su debut ante los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo congregados en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es también parte de la comitiva, la canciller Diana Mondino, quien hizo ayer un anuncio, y ahí retomo lo que decía recién, un anuncio que se venía anticipando y que debería ser eje de la exposición de Javier Milei mañana. Anunció efectivamente que la Argentina se disocia, según sus palabras, de la Agenda 2030 y del Pacto de Futuro, que es de alguna manera, para que se entienda, que sea fácil de entender, una extensión, ¿no?, de esa primera agenda hasta 2045. Le quiero contar que Argentina es el único ¿Cómo país único? No, ¿cómo? que anunció su rechazo al pacto que firmaron los otros 192 países que integran las Naciones Unidas. ¿Y nosotros somos los únicos que nos salimos de eso? Y porque somos geniales. La escuchamos a Diana Mondino. Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina, porque al contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad. Señor presidente, mi país reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y un orden internacional basado en reglas y valores democráticos. Queremos mostrar que la única batalla que vale la pena dar es la cultural, mostrando que es posible la libertad y la paz entre las naciones, y esperamos que el resultado de este ejercicio nos conduzca a un mundo más seguro, más próspero. Bueno, alas. Quieren alas. Sí. Podría ser una canción, ¿no? Si no fuera todo bastante triste. La gente, a ver, cuando hablamos, porque se ha vuelto como, todo el tiempo se habla de la Agenda 2030, pero sin entrar mucho en detalle. Es una agenda, es verdad, más bien aspiracional, ¿no? La Agenda 2030 en su momento planteó 17 objetivos de desarrollo sostenible que van desde la eliminación, por ejemplo, de la pobreza y el hambre hasta el combate contra el cambio climático.
climático, la educación, la igualdad entre los géneros, etc. En su momento, estos objetivos fueron acordados nuevamente de forma unánime entre los 93 países te estoy hablando de 2015, ¿no? O sea que en este momento en la Argentina estaba Cristina en el poder. A ver, quiero decir con esto es que es una agenda que trascendió la cuestión de distintos gobiernos, ideologías. Sí, claro. Fue una convergencia de intereses a nivel mundial. Es decir, Macri se mantuvo, no hubo cambios ahí, el gobierno Alberto también. Okay. Así es. El Pacto del Futuro, que es el del que se está hablando ahora, al que acaban de adherir todos los demás países, está compuesto nuevamente de 56 acciones, objetivos destinados, según anuncian, a hacer frente a los mayores desafíos de la época. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Bueno, no sé, es efectivamente aspiracional. Es pensar que el mundo puede ser distinto y que tiene que proponerse ser distinto. Esta agenda, la Agenda 2030 y la del Pacto del Futuro, se ha vuelto la obsesión de la ultraderecha, pero la obsesión de la ultraderecha, que lo acusa básicamente de adoctrinamiento, de atentar contra la soberanía, de ser el diktat de las entidades supranacionales. Sí, ideas totalitarias, dijo el gobierno. Totalmente. Bueno, en ese sentido, cuando uno se fija, no es la primera vez, pero cuando uno se fija los tweets que viene compartiendo en su cuenta el presidente Javier Milei, está muy claro que le interesa instalar dos ideas. La primera es que el gobierno cumple, o sea, habían prometido durante la campaña que no iban a adherir, que se iban a distanciar de esa agenda y efectivamente está sucediendo, están insistiendo mucho en eso. Nosotros somos un gobierno que cumple, sea cual fuera el objetivo, digamos. Y la segunda idea que se trata de instalar, muy en línea con el libreto de la ultraderecha a nivel global, es que la Agenda 2045 es una agenda internacional absolutamente totalitaria. O sea, quedamos afuera básicamente por una cuestión absolutamente ideológica, ¿no? Absolutamente. No es una cuestión práctica o algo que No, tener alas, dijo Diana Mondino. Es interesante porque se hizo un recorte, bueno, dijo un par de cosas más. Muy celebrado esto por los libertarios argentinos, pero excitadísimos. Totalmente. Pero lo esperaban con ansias. Era como alimento al alma salir de la Agenda 2030 como si ahí se jugara el destino de la Argentina, ¿no? De hecho, ese fragmento que compartimos de la declaración de Diana Mondino es un recorte que hicieron un montón de medios, lógicamente, pero que hizo también La Derecha Diario, que es un poco el órgano de prensa de la derecha radical y que está circulando a lo loco en las redes sociales, porque ahí están viendo encarnado en la figura, digamos, de Milei, de Mondino, del gobierno argentino, el deseo profundo y el odio a esa agenda que se propone una sociedad distinta. Bien, amigos, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.